Buenas tardes, bienvenidos. Dentro de unas horas, concretamente a las 6:30 de la tarde, el Señor de la Misericordia entrará por las puertas de las naves catedralicias. Un hecho histórico. Hoy, desde 101 Televisión y en esta tarde especial, dentro de una programación especial que esta casa lleva a cabo con motivo del 150 aniversario de esa primera salida procesional del Señor de la Misericordia. Recordemos que el pasado año 2014 se cumplían 150 años de la fundación. Nos hemos trasladado hasta el Centro Comercial Larios, aquí, en pleno prácticamente corazón del Perchel, que de alguna forma también vienen a colaborar con nosotros para llevar a cabo una tertulia y conocer un poco más de cerca cómo se planteó, cómo se está viviendo y lo que nos queda por llegar, que como bien decimos los cofrades, es aún ese plato fuerte que en unas horas, como digo, vamos a vivir en vivo y en directo y que todos ustedes podrán seguir aquí a través de 101 Televisión. Nos acompaña en esta tertulia el hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia y la Virgen del Gran Poder, José María Flores. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. También a su derecha, como historiador, coordinador, miembro de la Junta de Gobierno de dicha cofradía, Manolo Molina Gálvez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. A nuestra izquierda está Agustín Soler Gálvez, miembro igualmente de esa Junta de Gobierno y que ha tenido, creo, una de las grandes fortunas personales que se pueden tener como cofrade y en este caso como artista, porque ha tenido el honor de pintar ese cartel anunciador precisamente de esta efemérides que celebramos. Agustín Soler, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. También está con nosotros nuestro compañero Augusto Pansaranaya. Augusto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con el que vamos a debatir junto con nuestros invitados. Me gustaría comenzar con nuestro hermano mayor, en este caso José María Flores, para que de alguna forma nos hicieras un balance de lo que ya venimos viviendo desde el pasado año 2014. Bueno, ya estamos en la recta final, que es además la parte principal de todo este año, que es la celebración de la Santa Misa en la Catedral, y hemos tenido para llegar a este momento pues todo un año de preparación, un año de actividades culturales, de actividades de conocimiento, de actividades de historia, de conferencias y de conciertos, y en la última semana pues un acto más espiritual, un acto de preparación a lo que para nosotros significa la celebración de la Santa Misa en la Catedral. Yo quiero abrir aquí una tertulia para que podáis participar en cuanto lo deseéis. Yo creo que estamos, sin lugar a dudas, ante un hecho histórico que difícilmente, quizás no, se volverá a repetir, y si es así, muchos, pues también es cierto que no vamos a tener esa posibilidad de verlo. No sé qué os parece. Pues hombre, sin lugar a dudas es un hecho histórico, claro que sí. Cofradías más antiguas en Málaga, a ver las ailas. Hay quien cumple 400 años y hay quien cumple más aún, pero lo que no deja de ser importante es poder cumplir ese 150 de años y hacerlo de una manera un tanto especial, ¿no? Desde un principio que se puso en marcha el mecanismo para, bueno, a ver, sabíamos qué queríamos, pero no sabíamos el cómo, ¿no? Fue aquella primera comisión inicial que nos reuníamos para poner en marcha, podíamos hacer esto, siempre con un espíritu que sobrevolaba no solo a la comisión, sino a la inmensa mayor parte de la cofradía. Y es que nuestro nombre es Misericordia y queríamos ser distintos y no fundamentar nuestro aniversario en una multiplicidad de actos carentes de sentido, vanos, fundamentados exclusivamente en los estrenos. No están los tiempos para eso. Aquello lo reflexionamos, lo maduramos muy mucho y a partir de la idea de presupuesto cero arrancamos adelante con mucha imaginación, con mucho esfuerzo, con la colaboración de una enorme cantidad de hermanos de la cofradía que bajo la batuta de Pepe pues nos impulsó, nos dejó trabajar, nos indicó, nos señaló el camino
y lo demás vino rodado. Ha sido un año fantástico, con una soberbia actuación de mucha gente. Tener un capital humano tan importante como el que tiene la Cofradía de Misericordia. La realidad es que han intervenido muchos hermanos, pero todo lo que ha dicho Manolo es que quieren algún ascenso dentro de la Junta de Gobierno, por eso está hablando también. Cuando estamos ya a muy poquitas horas de posiblemente uno de los hechos más significativos de la efeméride, como es esa salida extraordinaria que anunciaba antes Félix, y cuando Manolo apuntaba pues los prolegómenos de esa comisión, ¿qué líneas maestras, qué líneas se marcó como objetivo la cofradía para esta celebración tan especial? Teníamos una cosa clara, que era manifestar públicamente tal como es la Cofradía de la Misericordia, es decir, tal como somos. Y esa ha sido la base de todo este año de preparación. Es decir, manifestar a toda Málaga, darnos a conocer tal como somos. Teníamos una idea clara desde la primera comisión en la que estaba mi hermano mayor Rafael, que era que todo el 150 aniversario estuviera fundamentado en los hermanos de la cofradía. De ahí viene la pintura de Agustín, de ahí viene el acto de presentación, ya que la COPE, como vosotros sabéis, son hermanos honorarios de nuestra cofradía, y todo ha sido en base y que la raíz sea la propia cofradía, y es lo que hemos realizado hasta ahora. Y luego, como es natural, pues teníamos la ilusión que dentro de una hora se hará posible, que es la entrada de nuestro Padre Jesús de la Misericordia por primera vez en la catedral. Eso era lo que más ilusión nos hacía. De tal forma que cuando empezamos a preparar todo este tema, teníamos una cosa clara: si no celebrábamos una Santa Misa en la catedral, no salíamos. Es decir, no hubiera habido salida extraordinaria, y la salida es ir a la catedral y volver de la catedral. Evidentemente a mí me parece muy acertada esa decisión, sobre todo en lo que refiere a que sea todo en torno y centrado a gusto a los hermanos de la propia cofradía. Es esencial, es decir, en un acto como este, con esa significación, sin contar con la participación, con la complicidad y sin contar con lo que es la esencia misma de una cofradía, que son 150 años, que decía Manolo que las hay más antiguas, pero son 150 años que ninguno lo hemos vivido, ¿eh? Evidentemente el primer homenaje que se hace a la cofradía es a sí misma, es el tremendo orgullo de tener como hermano y decir: yo he vivido esta efeméride, y por tanto no se puede sustraer al hermano de participar de modo activo en esa efeméride, ¿no? A mí me parece tremendamente acertado, y cada vez son más las cofradías, no sé si los compañeros de tertulia también lo corroboran, que se implica cada vez más las cofradías a los hermanos en todos los actos de la vida interior. Antes era muy frecuente el importar de fuera pues ideas, personas, pregoneros, pintores, y cada vez más se está buscando como una especie de endogamia propia para dar una dimensión propia a cada acto, ¿no es así? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero que en este caso además es que estaba justificado, ¿eh? Porque a mí me parece que darle visibilidad al trabajo en común de una cofradía no solamente hay que hacerlo el día del desfile penitencial, donde desde el primero al último de la hermandad está implicado en tan importante evento. No, una cofradía, todos sabemos, porque todos somos cofrades, que trabaja los 365 días del año. Y hay muchísima gente oculta que está detrás, en las bambalinas, y que sin embargo hace un trabajo absolutamente fundamental para que todo después salga de manera espléndida, fantástica, y tal vez uno de los momentos más gratificantes por lo que supone la salida penitencial, que es el premio final del trabajo de todo un año, y de ahí los abrazos y las lágrimas y las emociones. ¿Quién puede pintar mejor al chiquito que un cofrade perchelero? Por ejemplo, porque este año tan especial, el hermano mayor lo ha dicho, ¿no? Pepe lo ha dicho, queríamos revestirlo de cofradía misericordia, es decir, de perchel. No se puede entender, ya lo dijo Adolfo Arjona en su fantástico acto de presentación de la primera salida procesional, ¿no?
lo planteó de manera espléndida. Dijo, no se puede entender el Perchel sin el Chiquito y no se puede entender Málaga sin el Perchel. Por lo tanto, estamos hablando de pueblo y no queremos ocultar esa esencia que nos define. No queremos ocultarla, al revés, queremos potenciarla y queremos sentirnos orgullosos. Y que los percheleros que se sienten orgullosos de serlo, se sientan orgullosos de su cofradía, pero sobre todo de su imagen, porque al fin y al cabo él es el que nos aglutina a todos. Pero tú has pintado muchas imágenes, pero como pintar a tu Chiquito, ¿no? Hombre, la responsabilidad que conlleva pintar al Cristo de tu cofradía que has mamado, que has conocido desde pequeñito, la responsabilidad es el doble, ¿no? Es totalmente mucho más grande, que no sea responsabilidad para otras imágenes, pero esta se reviste además de un cariño especial, lo tocas con más mimo, le buscas todos los recovecos, te alejas del cuadro, lo miras, esto no me gusta, vuelves otra vez. Cuando a ti la propuesta, supongo que te la hace José Sí, María, mi hermano mayor. José, tu hermano el año mayor. pasado me Eso, hace la propuesta el hermano mayor. te pilla en frío. Descolocado. ¿Eh? Yo hace relativamente poco tiempo que estoy pintando y bueno, el que yo hiciese ese cuadro era impensable, salía Esa fuera. noche por lo pronto supongo que no pegabas ojo. O sea, que no dormías. Seguro, ¿no? Sí. Porque Hombre, lo primero, imagínate. supongo que es como cuando te encargan un pregón, pero en este caso en otra faceta diferente. Claro. Lo primero Tan que... creativa como, Claro, como pero... el pregón. No, es que tiene su fase, vamos. Porque claro, ahora dice, ¿Y qué pinto? ¿y qué pinto? ¿Y qué pinto? Claro. Por nuestros padres Jesús la misericordia. Sí, está pero claro. hay muchas formas y maneras de llevar Sí, eso. No, hombre, estaba claro que era el Cristo. Cuando el hermano mayor da la noticia de que soy yo el pintor, empiezan a preguntarme los hermanos, Claro. empiezan a preguntar, ¿qué vas a pintar? Y yo le digo, ¿qué es lo que es? Y me dice, hombre, el 150 del Cristo. Es que no es igual pintar, por Digo, ejemplo, no es igual pintar la historia que Claro. pintar un cartel anunciador de una digo, salida más claro. después de Santo. Era claro que era el Cristo, pero Con la ¿cómo? historia. ¿Pero cómo? Y el nombre. ¿Cómo? ¿No? Yo tengo claro, por lo menos, aunque yo no hago cartel, porque yo lo que hago es pintar cuadros, pero tengo claro... De todas formas, Agustín, perdona que te interrumpa, tú ya fuiste autor del cartel de las glorias del pasado Sí, año. de la agrupación de Hermandad de Gloria agrupación del de Hermandades de 2014. Gloria. Sí. No, me refiero, pero yo no soy cartelista. Vale. Otra cosa es que yo pinte el cuadro y se haga un cartel con él. Pero sí es cierto que si yo hago un cuadro para un cartel, el cartel tiene que decir lo que tiene que decir. Pienso, vamos, es Evidentemente. bajo mi modesta opinión, ¿no? Entonces, claro, él me dice, yo quiero que seas tú. Y le digo, mira, es que no, o sea, déjate de rollo, que quiero que seas tú, ¿no? Claro, primero te dejas descolocado. Después, cuando le miras la cara y ves que va en serio, bueno, pues habrá que tomárselo en serio, ¿no? Porque hay, curioso, hermano mayor, que en la Cofradía de Misericordia el apellido Soler Gálvez tiene dos pintores, ¿no? Sí, este año han tenido dos pintores. Claro. Como estábamos en el 150 aniversario, tenían que ser los dos. O si no, se me enfada uno con el otro. Hablo de tu hermano, Agustín. El de Jueves Santo, el de salida de Jueves Santo y el de la salida y efeméride. traslado. Salida y traslado. El Traslado. cartel de traslado. Claro, a partir de que él me lo propone, yo tengo que empezar a documentarme, a pensar qué voy a hacer y cómo me Claro. documento, ¿no? Entonces yo tenía claro una cosa, ¿qué va a pedir el cartel? Va a pedir que todo el mundo asista a esa misa dentro de la catedral. Y entonces de ahí llego a la conclusión de que quiero que el Cristo esté entrando en la catedral junto con todos los hermanos y quiero que se note que está entrando. Fíjate qué paradoja más bonita, que pese a pintar un cartel de la historia, pintas un cartel del futuro. Sí, claro, porque, vamos, es que, Para ti es el acto central. claro, el cartel conllevaba la llamada
la llamada a todos los hermanos, a toda Málaga, a esa efeméride, a ese momento en la catedral. Entonces yo tenía que llamarlos de alguna forma. Yo solo puedo llamarlo con la imagen, no es como el pregonero que utiliza multitud de métodos y de formas, ¿no? Yo solamente con la imagen. Entonces, de ahí que yo decida el mostrar al Cristo entrando en la catedral, ¿no? Pues ahora vamos a seguir hablando después de detalles de que yo sé que como cofrade, pues los cofrades les gusta, oye, ¿y cómo lo empezaste? ¿Cómo esto? ¿Alguna anécdota? ¿Quién fue la primera persona que lo vio, no? Igual que hablaremos también del pregón del día 2 del Teatro Cervantes, que ya les adelanto a todos ustedes que tras esta tertulia van a poder ver en esa redifusión íntegro. Hablaremos porque hay cosas que contar en torno a ello. Pero para dar paso al próximo tema que vamos a tratar aquí, lo decía y apuntaba un poco Manolo Molina, el Chiquito, la misericordia, es algo más que una cofradía, son sentimientos y son sensaciones. Nosotros aquí en 101 Televisión hemos querido también salir a la calle y recoger precisamente la opinión de muchos de vosotros, de ustedes, en torno a qué significa, qué se siente, qué se vive en Perchelero y en Misericordia. Ahí está. Yo al Chiquito lo recuerdo desde que era una niña. Además, es lo que estaba comentando, yo lo recuerdo siempre con su túnica blanca, que fue la primera. Después ya me entero que ha habido 2 túnicas más antes, pero yo es la blanca y la que más me ha gustado, aunque ahora reconozco que la que lleva es más bonita, ¿no? Todo, pero yo le veo el símbolo a él de la blanca. Hombre, de la bien del Chiquito, pues yo me acuerdo pues, que mi hija tiene 33 años y de que nació en los 82 y la trae, la primera salida del Chiquito la trae en brazos y hoy tiene 33 años y sigue viniendo a la salida y a la recogida. Bueno, para mí el Chiquito es mi Cristo. A mí es mi barrio, porque yo ya no vivo aquí, pero yo sigo diciendo que mi barrio es el Perché. Y que yo vengo todo el Jueves Santo y no me lo pierdo, mi hija es de la cofradía, sale de Nazareno y la recogida como del Chiquito ninguna. Como la recogida que tiene el Chiquito no la tiene ninguna en Málaga, vaya. Por lo menos para mí. Pues me acuerdo de lo que ha dicho Guti, que cuando se montaba el tinglao en calle Pellegrino, y entonces nos acordábamos de, pues ya viene la Semana Santa. El primer recuerdo que yo tengo de él es eso, verlo con la túnica en calle ancha, verlo con su túnica blanca en calle ancha. El primero, lo que no lo había visto nunca, y mira que llevo años en el Perché, es desnudo, ¿eh? Y lo vi en el Bezapié y también es precioso desnudo. A mí me encantó verlo también desnudo y nunca lo había visto desnudo. No he salido, yo he salido de promesa con una hermana que tengo en La Coruña y mi hija y mi mujer. Hemos salido de promesa en el Chiquito. Del Perché quedamos un poquito, ya ni la gente que habíamos antes, ni éramos todos no vecinos, aquí éramos todos familia y si te veía conocía a todo el mundo, ahora ya mira y viene al Perché y ya como que no conoce a nadie, pero bueno, queda calle ancha. Y además yo recuerdo en calle ancha siempre a la faraona cantando al Chiquito, que me encantaba, en el balcón de Mari, y a mí me encantaba mucho eso, pero ya no, pero bueno, todo evoluciona. Volvemos y lo que les decía anteriormente, ya lo han visto todos ustedes, son sensaciones, son sentimientos, son vivencias difíciles de explicar muchas veces. Vamos a entrar ahora en ese tema, aquí con nuestros contertulios, pero estábamos con Agustín Soler hablando de esos detalles, de esas anécdotas de la pintura que a los cofrades siempre nos atrae. Una vez que descubres el motivo que quieres reflejar, te adelantas al futuro, como se adelantó, creo, Adolfo Arjona también, en esa representación, en esa exaltación, en ese no pregón, porque él tampoco lo definía como un pregón, pero sí se hizo un repaso por la historia, por las personas que han significado y significan mucho para la cofradía. Supongo que Agustín Soler también tiene algo que contar. Sí, bueno, hay mucha anécdota,
una vez que tienes claro lo que quieres hacer, ahora hay que a ver cómo lo confeccionas, ¿no? Porque claro, hay un problema muy grande y es que el Cristo de la Misericordia nunca ha entrado en la catedral. Por lo tanto, no puedes pintarlo dentro de la catedral, no tiene referencia para pintarlo dentro de la catedral. Entonces, tengo que coger fotos de la catedral y fotos del Cristo, hacer un montaje, por llamarlo de alguna forma, para crear, y un montaje como yo quiero que esté. Y bueno, hoy en día el Photoshop hace milagro, hace milagro. Y una de las anécdotas es que cuando el Cristo fue en el 2010, fue cuando fue a 2001. ¿2011? 2001, perdón, sí, cierto. Sí. ¿A San Juan de Dios? A San Juan de Dios. Cuando Cristo fue a San Juan de Dios en el 2001, que fue con la peana recién estrenada, pues hubo mucha fotografía y de ahí, de esa fotografía, rescato yo una de ellas, la que más me interesaba. De hecho, la que se representa está en la Alameda principal. Rescato de ahí la fotografía y la pongo en una fotografía de la catedral. Imaginaos, de día el Cristo en la Alameda y hay que ponerlo en el ambiente de la catedral, que no es precisamente de mucha luz, ¿no? O sea, todo eso hay que controlarlo, hay que tener muy claro dónde te entra la luz, dónde está la sombra. Eso tiene su dificultad, ¿no? Bueno, y después empiezas, después, por ejemplo, hay otra cosa muy simpática, que es que cuando pintas te encuentras la cabeza de los hombres, de los hombres de tono, ¿no? Claro, en pintura eso queda, porque no te queda la cabeza entera, sino normalmente los pelos. Eso lo solucionó a base de unos toques de pinceladas de flores. Y alguna anécdota hay por ahí también escondida, ¿no? Vale, la de los pinceles. Bueno, sí, eso es que cuando yo estaba terminando el cuadro, pues pensé que no sé, que iba a ser una cosa muy bonita el que yo cogiera esos pinceles que con los que he pintado ese cuadro y he pintado al Cristo y digamos que donarlo a la cofradía, porque de todas formas no iba a pintar más con esos pinceles. Entonces el día que se presenta el cuadro, pues en una caja se lo ofrecí a la cofradía y a mi hermano mayor en representación de ella, y allí está. Nos gusta a nosotros la participación, incluso la vuestra, la de ustedes que están ahí al otro lado, y para no convertir esto en una preguntas y respuestas, abrimos y sobre todo un abanico importante dentro de lo que podemos hablar de Misericordia, porque decía Manolo, son 150 años, ahí está. No siempre ha sido igual Misericordia, evidentemente, como todo en la vida cambia, pero que hablar de Misericordia es hablar de un sentimiento, de un barrio. Sí, pero de un barrio que yo quiero hacer una reivindicación aquí a Manolo, a Pepe, a Agustín. Los que no somos del Perchel, yo creo que todo el mundo puede ser perchelero, aunque no haya nacido en el Perchel. Por supuesto. Yo considero, aquí tenemos ejemplos, creo que todos, ¿no? Yo creo que ser perchelero es un carácter. Es un modo de vivir, es un modo de afrontar o de encarar lo cotidiano, un modo distinto de sentir. Pero se puede ser perchelero de la Trinidad, sí, de Teatino, de Córdoba o de Sevilla. Es curioso. Claro, es que si no se queda uno huérfano de cosas. Es así. El Perchel que es muy grande. El Perchel no llega hasta el río Guadalmedina. El Perchel, yo lo digo muchas veces, y sobre todo mi hermana Ana se ríe mucho de mí, pero es la realidad, que el Perchel va desde Alaudín al Rincón y termina por los montes. Es que la realidad es que tenemos hermanos en la cofradía de toda Málaga e incluso de fuera de Málaga. El hombre no elige a dónde nace, creo que fue Alcántara el que lo dijo, es Dios el que te determina dónde nace, luego tú te haces de un sitio. ¿Cuánta gente hay de fuera de Málaga que se siente Málaga? Claro. Y además Málaga, que siempre ha sido una ciudad cosmopolita, mira la cantidad de personajes, los Lodin, los Gross, en que son todos fuera de Málaga. Pues el Perchel es lo mismo. Pero dicho eso, si el Chiquito hubiera nacido
en otro barrio, vamos a no decir ninguno para no molestar, sería distinto, ¿verdad? Pues no, pues eso yo no lo sé, sería percheleo, pues porque él no eligió en qué iglesia iba a estar. Pero vaya, que la realidad es que hay una simbiosis entre los vecinos del barrio y Málaga entera con nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Estamos hablando de 150 años de cofradía, pero son 300 años de devoción. Eso sí que es importante. 150 años de misericordia y 300 de devoción. Es importante. Siempre ha tenido un centro, siempre ha sido el primer vecino del barrio. Entonces, bueno, pues ese es el cariño que se le tiene. ¿Por qué se llama, cuando en todas las órdenes carmelitas se llama que en todos los conventos carmelitas, no de las órdenes, en todos los conventos carmelitas hay un Jesús caído, y en toda Andalucía es nuestro Padre Jesús caído, y aquí es nuestro Padre Jesús de la Misericordia? Pues por la misericordia que hacían los carmelitas en las grandes epidemias que ha habido en Málaga, que convertían el convento en un hospital. Y curiosamente nuestra cofradía no nace estando los carmelitas. Es decir, mientras estaban los carmelitas, era su Cristo, iban y entraban, era uno más. ¿Cuándo se funda la cofradía? Pues 1865, muy justo después de la desamortización de Mendizábal, cuando le cierran la iglesia a los vecinos y no pueden ver a su Cristo. Entonces, ¿cuándo se funda la cofradía? Es la unión que siempre ha tenido nuestro Padre Jesús de la Misericordia, primero con aquel barrio y hoy en día con Málaga y Andalucía entera. De hecho, para ser preciso y ahondar en esta idea, que explica muy bien el nacimiento y el símbolo que supone ese nazareno caído, que es tal vez la advocación más conocida en toda Andalucía y en todo el orbe cristiano, cuando se desamortiza el convento, en 1842 se entrega al Ayuntamiento de Málaga. Entre 1842 y 1864, que funda la hermandad, se pueden documentar multitud de triduos, quinarios, funciones solemnes, que el pueblo, organizándose a sí mismo, le hacía al nazareno. Alrededor de ese nazareno caído, de origen claramente carmelita descalzo, una de sus advocaciones más queridas a raíz de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, pero sobre todo de San Juan de la Cruz, pues tiene un enorme raigambre en el barrio. Cuando los carmelitas, como todas las demás órdenes, son expulsados del convento, como muy bien ha dicho el hermano mayor, entonces el pueblo los rescata para sí, los reclama para sí. Y en esa banda de años, y es muy interesante, desde 1842 a 1864, en esos veintitantos años que no hay carmelitas y no hay cofradía, el pueblo, el barrio, se organizaba para sacarlo en procesiones derogativas con Santa Teresa, San José, San Andrés, es decir, todo el discurso carmelita que había quedado depositado en la iglesia porque a los carmelitas no se les permitió llevarse nada, con lo cual todo el discurso iconográfico religioso de la iglesia permaneció en ella. Y a raíz de ahí es cuando se expande. ¿El por qué? Pues de alguna manera lo ha esbozado el hermano mayor cuando ha hablado de misericordia. Tal vez el Perchel ha sido a lo largo de toda su historia uno de los barrios más humildes de Málaga, de gente pobre, gente de la mar en su origen, después en el siglo XIX industrial, porque fue un barrio mixto de industria, pero siempre humilde. Y donde hay gente pobre y donde hay gente humilde, florece un sentimiento de unión, de cooperación innato entre la población, entre los habitantes. Tal vez precisamente por eso, que no se da en otro tipo de barrios. Como decía Augusto, con otros barrios de Málaga, sea Trinidad, barrios que constante en lo que es la historia urbanística, si me permitís la expresión, de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Hay barrios que por determinadas circunstancias desarrollan una personalidad propia que arraiga profundamente en el alma de la gente y se va permaneciendo en ellos a veces durante generaciones, porque ¿cuántas veces lo hemos hablado? El barrio... Manolo, como decía también Pepe antes, justamente cuando invocaba la advocación de misericordia, esos barrios de esa pobreza son mucho más dados al carácter asistencial, a que se vuelque la asistencia, la caridad y la misericordia en esos barrios, que hace de una parte una unión solidaria entre los que son los moradores del mismo
y lo que es la asistencia misma, ¿no? Que eso también es un foco de nacimiento de las cofradías. Además, la Cofradía de la Misericordia no ha sido una cofradía, a lo largo de toda su historia, ha tenido por fase, como decía Félix, pues unas mejores, otras peores, algunas regularcillas, otras fatales y otras espléndidas. Pero eso es normal en el resto de todas las cofradías. Cofradías que eran poderosísimas en la Málaga del siglo XVIII, hoy simplemente no existen. Y cofradías como Nuestra Señora de la Soledad, que con mucha diferencia era la más importante de la Málaga del XIX. Imaginaros una Málaga del siglo XIX donde las cofradías tenían 150 hermanos y solo la Soledad de Santo Domingo ponía 600 nazarenos en la calle. Era asombroso, era una desproporción enorme. Y sin embargo, pues ahora no está en esa punta de lanza tal vez de las advocaciones Qué bien hizo más populares. Adolfo Arjona, acompañado del profesor Garrido Moraga, en ese paseillo infinito por el centro del Cervantes, el pasado día 2. Ese recorrido por la historia, por lo menos de la historia de la última centuria de la Misericordia, cuando hablaba precisamente de lo que nos están contando pues José María y Manolo. Él con 4 pinceladas describió perfectamente el sentimiento persielero. ¿Y dónde se demostró? Adolfo Arjona yo no las he contado, igual me equivoco, pero me parece que el Teatro Cervantes se puso 7 u 8 veces en pie, aplaudiendo a Adolfo. Eso no nace de la nada, eso nace de que la gente estaba absolutamente identificada por lo que estaba viviendo en ese momento. De entrega, hermano mayor, y de trabajo. Muchas horas. Yo hablé con Adolfo Arjona finales de noviembre, principio de diciembre, es decir, hace 7 meses. La realidad es que, bueno, cuando nos planteamos quién iba a presentar el acto, primero empezamos con un pregón. Antonio Jesús fue el que me dijo, oye, hablo con Adolfo Arjona. Le dije, habla con él. Y la realidad es que primero tuvo él un contacto y le propuso lo que ha sido el acto. Y la realidad es que el acto, en la comida aquella que tuvimos, el acto fue fiel reflejo de la comida. Es decir, Adolfo había madurado en el transcurso de esa semana lo que él quería hacer. Lo que pensaba Adolfo Arjona es que yo le iba a decir que no. Y claro, pues le dije que sí porque era precisamente lo que yo quería, sí. que era lo que hemos hablado al principio, que era que reflejara lo que es la Cofradía de la Misericordia tal como somos. Y él lo ha sabido hacer, lo hizo perfectamente. Y Adolfo, yo lo conocía como una persona meticulosa, yo lo escuchaba en la radio y como locutor me gustaba y me gusta su forma de plantear los temas. Es decir, yo era un seguidor anónimo de Adolfo, pero lo que nunca me podía imaginar, y os lo digo sinceramente, es el corazón y el cariño que ha puesto en este acto. Una persona que todos conocemos en su labor profesional, que ha conseguido una gran categoría, que tuviera ese corazón para desarrollar todo este acto. Es lo que a mí personalmente me ha impresionado de él. Tuvimos la fortuna de estar allí en vivo. Los que pudieron seguirlo, ustedes, a través de las pantallas de 101 Televisión, que se lo llevó el acto al completo, íntegro, en directo, o los que no tuvieron esa fortuna, pero hoy están siguiéndonos y que tras esta tertulia van a poder nuevamente rememorar ese momento con esa cantidad de sensaciones, les puedo garantizar de que es algo distinto, algo especial. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino desde este centro comercial Larios, aquí 101 Televisión, viviendo hoy estos 150 años de Misericordia. ...150 años de Misericordia, viviéndolo en esta tertulia en el Centro Comercial Larios con 101 Televisión, con José María Flores, Manolo Molina Gálvez, Agustín Soler y Augusto Pansar.
como nuestro hermano mayor, o el hermano mayor, yo digo nuestro porque lo considero amigo y hermano también, cofrade, se nos tiene que marchar en unos minutos porque evidentemente las obligaciones hoy son las que son. Sí queríamos o no queríamos dejar pasar sin preguntarle a José María Flores lo que tenemos por delante. Esta semana hemos tenido actos importantes. Bueno, tenemos lo que es la procesión, que por este motivo tengo que abandonar ya. Y bueno, y luego ya el día 3 de julio, el viernes, en la misa de Acción de Gracias. Y ya que está todo hecho, prácticamente hecho, nada más que dar gracias a Dios el día 3 de que todo haya salido estupendamente, bueno, por la satisfacción de no haberme encontrado solo en ningún momento, de tener una cofradía en la que tengo un gran grupo humano en el que me han ayudado todos, cada uno en sus posibilidades y en sus facetas, y luego, bueno, recordar que lo primero que me ofrecieron incluso antes de presentar los actos que íbamos a tener fue una misa en breve en 4 movimientos que nos hizo Flores Matute, que es Flores pero no tiene nada que ver conmigo, es un hermano más, y bueno, y luego lo que ha sido este triduo hace unos días, que el primer día lo hizo don Sergio Cortés, que nos dio y bendijo una túnica que tenía mucho interés los hermanos, que han hecho una túnica preciosa de capilla. Segundo día que fue celebrado por don Antonio Coronado, y el general de división Ángel Moreno Josa ofreció a nuestro Padre Jesús el bastón de mando de general de división. Y el último día, que fue oficiada la misa por don José Manuel Ferrari, y que el alcalde ofreció la medalla de oro de la ciudad de Málaga a nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Y hoy ya pues el broche, lo que esperábamos desde hace un año, entrar en la catedral con nuestro Padre Jesús. Hablar de misericordia es hablar del Ejército del Aire, de los gurripatos, como ese cuartel de gurripato. Coloquialmente siempre lo hemos conocido, ¿no? Con cariño. Además perchelero, los gurripatos, vosotros sabéis, yo lo conocía de niño, además en el barrio, todos los que nacíamos en el barrio, todos teníamos, ¿verdad, Agustín? Algún familiar que era del Ejército del Aire, porque iba al economato y sobre todo a la farmacia. Y a la farmacia. ¿Te acuerdas? Todos teníamos, sí, todo el barrio tenía algo. Y anda que no ayudó nada el economato a la gente humilde del barrio. Y no ayudó nada a la farmacia y los laboratorios de farmacia del señor Garnica. No ayudaron nada a la gente humilde del pueblo. Bueno, Garnica, hay que reivindicar también. ¿Eso lo conociste tú ya más a...? No. Ah, vale, tú eso lo he documentado a nivel histórico, perfecto. pero ha sido corroborado por los vecinos del Yo el laboratorio de Garnica conocí algo muy chico, pero mi madre, por ejemplo, sí lo conoció bastante porque vivía en la misma casa del laboratorio con la familia Garnica, y la madrina de nuestro Padre Jesús de la Misericordia cogía a mi madre cuando era chica en brazos. Es decir, el barrio después era el barrio. Yo lo único que antes hablábamos del Ejército del Aire, que estaba a 3 calles, yo lo único que intento procurar es que vuelva a tener la relación del Ejército del Aire con la cofradía, que ahora últimamente, pues como aquí en Málaga hay menos soldados, pues más escasa. De todas formas, si tenemos representación hoy del Ejército del Aire, sí, acompañando al Señor de la Misericordia, ¿no? Tenemos una pequeña representación porque nosotros hemos partido de la base de tener la menos presidencia posible. Entonces la presidencia va a ser fundamentalmente religiosa, exceptuando una pequeña representación del Ejército del Aire como una cosa simbólica. La verdad es que escucha uno hablar todo esto y escucha uno hablar del perchel a estos compañeros y estos amigos, y volvemos al origen de esta tertulia. Es el perchel lo que sale a la calle dentro de un ratito, ese orgullo perchelero que se tiene, que trasciende incluso a la misma cofradía, como las mismas barreras del perchel trascienden las mismas fronteras para ser universales, y se le escucha hablar de Gurripato, del cine Rialto, de una cerveza malagueña exquisita, se le escucha hablar de la Casa de Socorro, de las monjitas que bordan con el cielo mismo dando puntadas.
Si no fuera por la cofradía, ¿qué quedaría de todo eso? Aunque ya no queden físicamente lo que hablamos, si no fuera por la cofradía, ni siquiera el recuerdo podría quedar, tal vez, ¿no? La verdad es que la cofradía, y la nuestra y otras, no solamente la nuestra, muchas veces hacen de elemento de unión de toda la historia que tú estás contando, de los vecinos. Yo me acuerdo cuando niño, en mi barrio, que sacaban en el Perchel, que sacaban las sillas a la calle y se formaban tertulias y hablaba de... Era otra historia, era una vida... Ya de la veladilla del Carmen, tú que eres más viejo que yo, te acuerdas algo más que yo. Yo la veladilla la recuerdo como niño, algo así muy confuso, yo la última vez que creo recordar fue en calle Salitre, donde se hizo. Yo la recuerdo cerrando calle Ancha del Carmen, Y bueno, los barrios entonces, bueno, yo me acuerdo que mi madre me decía, me marcaba unos límites cuando niño, ¿no?, que podía mover. Pepe, no se te vaya a ocurrir pasar del Guadalmedina para allá. Al río. Claro. Ahí de viaje, ¿no? Era otra historia del Guadalmedina para allá. Claro. Y amigos míos que luego con el tiempo lo tenían al contrario. Pepe, no sé, o Juan, no se te ocurra pasar del Guadalmedina para el otro lado. Es decir, eran núcleos en los que se vivían. Yo me acuerdo de la calle Ancha del Carmen, que era la calle más comercial de Málaga. Era un puesto, una tienda, otra tienda, un bar, una tienda, otra tienda. Era totalmente comercial, había una vida interior de barrio que, bueno, que hoy en día con todos los medios de locomoción y esto pues han desaparecido. Lo que sí es verdad es que todos los años hay 2 días señalados en el calendario, que es el Perchel de la diáspora, es el Perchel de la lejanía. Y cuando digo lejanía con mayúsculas. Ese Perchel, porque existe un Perchel en Madrid y en Córdoba y en Barcelona, 2 días al año, que es el Jueves Santo y el 16 de julio, o el domingo siguiente al 16 de julio, cuando nace Nuestra Señora del Carmen, una advocación hermana, una cofradía hermana, con la que además tenemos unas relaciones magníficas, como debe de ser. Pero este año, mira por dónde tenemos también un pequeño regalo. No va a haber 2 días en los que el Perchel mítico se reconstruya, el 16 de julio y el Jueves Santo. Va a haber también un 20 de junio en el que va a venir todo el Perchel de la diáspora, seguramente a acompañar al mejor de los percheleros. Mire usted con qué motivo estamos hablando del Perchel. Las cofradías, una vez más, las cofradías. Posiblemente habría que inventar algún tipo de argumento para poder hablar de algo tan magnífico como es el Perchel, si no hubiera las cofradías. No se me ocurre otro elemento que nos llevara a estar 1 hora, por ejemplo, con el Perchel como centro de una charla de amigos, de una tertulia cualquiera. No se me ocurre otro elemento vertebrador más idóneo que el mundo cofrade para rescatar esos momentos. Mire, hay una anécdota que a mí me gustaría hacer público porque estoy autorizado por el mismo Carlos Álvarez. Muchos se habrán preguntado el porqué de la presencia de Carlos Álvarez iniciando ese recorrido emocional que nos hizo Adolfo Orjona el pasado día 2 de junio en el Teatro Cervantes. Tiene una fácil y preciosísima explicación. Él, que ya era un artista de talla internacional, venía de cualquier lado del mundo, venía de la Scala de Milán, venía del Carnegie Hall de Londres, venía de donde fuera el Jueves Santo por la mañana al Perchel, porque su padre le gustaba acompañar al Cristo de la Misericordia y estaban los dos juntos toda la mañana en el Perchel. Y a partir de ahí, Carlos Álvarez y su familia, su padre, su madre, instalan como una liturgia del Jueves Santo completo en el que ellos ya estaban todos unidos y el resto del día pues cenaban, almorzaban, pero todo arrancaba por la devoción que el padre de Carlos Álvarez tenía por el Nazareno de la Misericordia. Y eso lo traía desde cualquier lugar del mundo. Yo le pregunté a Carlos, ¿yo puedo contar esto? Y me dijo, por supuesto, claro que sí. Es lo que está diciendo Manolo. Yo conocí, bueno, a mí Carlos Álvarez siempre me ha gustado cómo canta. Yo soy aficionado a la música clásica y entonces, bueno, yo lo conocí. Buen gusto. Bueno,
Fue estudiando. Cuando me costaba sentarme a estudiar ponía música y eso parecía que me centraba a estudiar algo. Yo lo conocí, me acuerdo, en un concierto con motivo de este 150 aniversario, concierto de la joven cámara de la joven orquesta, y que toca uno de sus hijos. Y entonces, bueno, pues lo estuve saludando y hablando. Resulta que yo conocía a su madre, conocía a su padre, que eran del barrio y que vivían en calle Ancha. Y entonces, bueno, es lo que hemos estado hablando, que una imagen, una devoción a una imagen, es lo que muchas veces sirve de unión a toda una generación, generaciones pasadas y seguramente también generaciones futuras. Más de una vez hemos estado hablando con un amigo y, oye, pues mi padre fue de tu cofradía, no sé qué, ¿no? Es decir, las imágenes, en este caso nuestro Padre Jesús de la Misericordia, sirve de unión, bajo una advocación, bajo una devoción de mucha gente. Curioso. Porque además José María Flores es perchelero de nacimiento. Yo no. Bueno, No, tú eres de Sevilla. Vamos por parte, que ahí queremos llegar. Yo tengo que puntualizar. Yo nací, bueno, no nací. ¿Te nacieron? No, es que si no, yo nací en una casa que había justo con pared medianera con la iglesia del Carmen. Actualmente, por donde entran los coches y a donde está nuestra casa hermandad, sí, en el primer piso. Pero la que de verdad nació allí fue mi hermana Ana. Y mi madre dijo después de mi hermana Ana que ella no volvía a tener un niño en la casa, así que yo fui el primero de mi familia que nació en Galve, pero a los pocos días me llevaron a la casa. Pero bueno, en el corazón del Perchel. Y Agustín también es del Perchel. Agustín también. ¿Sí o no? De Córdoba, ¿no? De Rusia, yo soy de Aguilar de la Frontera. De Aguilar de la Frontera. Pero perchelero de Aguilar de la Frontera. Pero vamos, yo... Oye, vamos. Pues yo anda, lo que está descubriendo ahora el hermano mayor. Vos estás perdiendo muchos puntos hoy. No. Yo nazco en Aguilar de la Frontera de una forma totalmente circunstancial. Mi abuela, madre de mi madre, estaba allí. Y entonces mi madre se pega a su madre cuando me va a tener allí. Nazco allí y nos venimos para acá, o sea, yo nazco circunstancialmente allí. Entonces cuando a mí me preguntan, yo digo soy malagueño y perchelero, o sea, eso es indiscutible. Manolo, pero como José María Flores se tiene que marchar, gracias sé que los tres os cuesta muchísimo porque estáis súper atareados hoy por estar estos ratitos con los telespectadores de 101 Televisión. Nos vemos ahora dentro de un rato en las calles y nos vemos, por supuesto, en el interior de la catedral. Hombre, y enhorabuena anticipada. Muchas gracias. Yo que siempre tengo que estar obligado a 101 Televisión por todo lo que ha hecho en este 150 aniversario, y a ti como amigo que te considero mío, siempre me siento obligado. Qué grande eres. Y ustedes, lo dicho, volvemos a palpar el ambiente en las calles del barrio del Perchel para vivir o para sentir qué nos dicen esos vecinos y qué sienten al hablar del Señor de la Misericordia. El primer recuerdo, el primer tinglao, cuando tenía tinglao en Calle Peregrino, que yo nací ahí, en Calle Peregrino, al lado del tinglao, y para los niños era una fiesta cuando ya veíamos de poner los primeros troncos, porque eran de madera con lona, era señal de que venía la Semana Santa. Yo me he criado en Calle Peregrino y entonces evidentemente me he criado y me salí los dientes en la Iglesia del Carmen. Yo fui monaguillo, poco tiempo, pero fui monaguillo. Yo he salido de monaguillo en el Chiquito, he salido de nazareno, he salido de hombre de trono muchísimos años, he salido de promesa detrás del Cristo por un amigo algunos años y vivencias todas. El Chiquito para mí es mi Cristo porque yo desde chica soy del barrio del Perchel y yo siempre escucho hablar el Chiquito. Y entonces pues yo venía
yo venía al encierro del Chiquito siempre y me encantaba, porque yo siempre lo que veía era el encierro. Y entonces, desde hará 5 o 6 años, pues yo lo que hago es que mi pasión es el Chiquito, yo lo veo y me emociono y todo. El barrio, pues, eminentemente de malazantero, el per se, pero yo soy de la cofradía, que yo me he criado bajo la túnica del Cristo, ¿no? Yo me acuerdo de eso, de cuando empezó la primera Caza Hermandad, en la bodega Flores, aquí en Plaza Toro Vieja, pues toda la vida aquí, ¿no? Ya te digo, y vivencia impresionante, vamos. Sí, y en el encierro yo me hincho a llorar, eso está claro, es que, no sé, es que sí, he ido de promesa con él y todo, y ahora salgo de nazareno y es que, no sé, me encanta el Chiquito. Yo no sé si será rey del per se, yo lo único que sé es que evidentemente como Cristo lleva muchísima promesa. Yo no sé si será, yo lo veo, yo no lo saco, mis hijos salen de Nazareno y llevando el trono y eso, y yo veo de pasar donde yo estoy a todos los Cristos del barrio, y después del cautivo es posiblemente de los que lleve más promesas, ¿no? Que no sé, es que volverlo a ver, porque verlo una vez al año, aunque yo voy a verlo a la iglesia, pero verlo salir una vez al año, pues está bien, pero cuando lo ves salir pues más veces, pues te emociona aún más. No sé, hace muchos años y ya te acuerdas de chica de él. Yo voy y es raro el día que no paso y que no es mentira, que es verdad, que yo pase por allí y siempre tengo la tentación de entrar y por lo menos rezar un Padre Nuestro, y me pongo allí, ¿no? Y delante de la Virgen del Carmen. Es curioso, pero es así. Y muchas veces digo, hay que ver, qué cosa más rara. Pero bueno, es que es la realidad. Es una cosa que es inexplicable, ¿sabes? Te digo, a mí hay mucha gente que me dice, ¿tú cómo puedes hacer esto tal y cual? Pues sí, pues lo soy. ¿Qué? Pues bueno, y me he cargado a su hombro y lo he llevado y le he rezado y le rezaré siempre, ¿no? Y mis nietos y los llevo y todo. O sea, yo te digo, mis hijos son hermanos, yo no soy hermano, yo fui muchos años, pero lo dejé. Pero mi fe es esa, ¿no? Yo veo a la Virgen del Carmen, veo al Chiquito y no sé, lo que me entra una cosa muy rara, ¿no? Y digo, ¿será posible, Dios mío? Pues no lo puedo evitar. Me ocurre siempre, todos los años. Se nos marchó el hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia, José María Flores, y entramos en esta recta final de esta tertulia que ya les indico, tras la misma, podrán ver nuevamente en redifusión ese magnífico pregón, exaltación, presentación, en fin, que cada uno le ponga el calificativo que más le guste, algo ciertamente especial que pudimos vivir y disfrutar el pasado día 2 de junio en el Teatro Miguel de Cervantes. Luego volveremos a estar con ustedes en directo con la llegada del Señor de la Misericordia, del Chiquito, y además intentaremos desde 101 Televisión llevarles algo ciertamente especial. Intentaremos llevarles ese trocito de catedral hasta su casa con la apertura de las puertas del primer templo de la ciudad, y vamos a vivir momentos ciertamente intensos, y se los adelanto. Y posteriormente a eso aún hay más en este día tan especial en el que 101 se vuelca con la Hermandad de la Misericordia en estos 150 años de misericordia, porque podrán volver a ver y sentir cómo el Jueves Santo malagueño del 2015 llega a uno de sus cúlmenes importantes con la procesión de la Hermandad de la Misericordia. Habíamos dejado la tertulia viendo lo que era la llegada o esa conexión de Agustín Soler, pero claro, lo tuyo, Manolo Molina, es quizá más original, ¿no? Bueno, no sé si más original, distinto, pero lo cuento tal como ocurrió, no tengo ninguna explicación. Como todo el mundo sabe, porque nunca me he ocultado, yo soy sevillano de nacimiento, lo cual llevo a orgullo y jamás renunciaré a mi tierra y a mi cuna, porque no me parece lógico. Agustín, interrumpiendo, sevillano de nacimiento, lo cual no ha sido obstáculo ni mucho menos, Dios nos libre,
para haber sido un grandioso pregonero malagueño de de adopción la y Semana Santa perchelero de de Málaga en el vocación. 2005, y no solo eso, y creo que Agustín también va a estar de acuerdo, sino que quizás sea una de las pocas personas que conocen la historia de Málaga como nadie. Creo que la conoce más que la historia de Sevilla. No te quepa la menor duda. Eso seguro. Bueno, no, mi unión con mi vinculación emocional y devocional arranca el Jueves Santo de 1970. Tiene un día y tiene un momento y tiene una hora que la guardo en mi memoria como el mayor de mis tesoros. Yo era un niño sevillano que se viene aquí a Málaga por motivos de trabajo de mi padre. Era el segundo hermano de una caterva de 6 criaturas, 4 varones y 2 hembrillas, que nos vinimos aquí a Málaga, insisto, a finales del año 69. El año 70, mi padre y yo, mi padre era la cuarta, yo era la quinta generación de Manuel Molina, que éramos nazarenos de vela de la Macarena. 5 Macareno. 5 generaciones, Vamos, totalmente. 5 generaciones. Yo eso lo traía en los genes. Yo traía mi fe, traía el haber nacido en una familia cristiana, con una enorme vocación, una familia cofrade que vivía su experiencia cofrade de una manera absolutamente extraordinaria todo el año. Y Mariano, claro, yo por supuesto, yo verde. Maravilla. Verde. Y entonces, bueno, pues yo vengo aquí a Málaga y ese Jueves Santo, curiosamente, mi padre y yo no pudimos ir a Sevilla, que lo teníamos preparado, era el primer año que faltábamos. Y no pudimos ir a Sevilla porque estaba lloviendo. Y entonces Macarena anunció que no salía. Y entonces mi padre dijo, bueno, pues vamos a quedarnos aquí, en Málaga, y al final, pues, vamos a ver la Semana Santa de Málaga. En Málaga no llovía. Y con las mismas, pues salimos a ver procesiones, y cuando terminábamos ya de verla, a las 3 de la mañana, 2:30 de la mañana, de vuelta por el puente Tetuán, mi padre se encuentra con un compañero de trabajo, que casualmente también se retiraba como el resto de la Alameda principal, donde nosotros habíamos visto las cofradías. Y entonces este compañero de trabajo le dijo a mi padre, pues yo voy ahora al Perchel, que allí se monta una buena, el encierro del Chiquito, que eso es... Eso no te lo puedes perder. Es uno de los momentos también álgidos de la Semana Santa Absolutamente, de Málaga. Y mi padre se monta una pelotera. Pocos. Y entonces mi padre dijo, oh Lola, vámonos, porque si está aquí cerquita. Yo recuerdo aquel paisaje de muchas casas derribadas. Todavía alrededor de San Pedro había muchas construcciones en el año 1970. Solo recuerdo, yo tenía 14, 15 años. Y entonces pues callejeando por aquel Perchel de mi memoria, llegamos exactamente a las 4 esquinas. Sí. Lo recuerdo perfectamente por la panadería que estaba en una de ellas. Efectivamente, al lado de un estanco. Y no pudimos acercarnos más al Carmen porque en el Perchel ya no cabía más gente. No Ni tú que eres poquita cosa, ¿no? Y éramos, imagínate, mi padre con 6 chiquillos, mi madre, mi padre, y dice, Lola, aquí nos quedamos. Y pasó por delante mía una cosa blanca que yo siempre he dicho que a mí me miró a los ojos. Y fue un instante lo que tardaron en pasar por delante de mí, que fue muy poco, porque ya iban de recogida y entre aplausos, flores, petaladas, el ole, que se le dice estar chiquito y guapo. Yo ni me enteraba de nada. En aquel caos, a mí me miró. Y me dijo una frase que yo no escuché, pero que sentí en lo más profundo de mi alma. Me dijo, tú detrás mío. ¿Y ya está? Y 40 y tantos años después, pues sigo detrás. Bueno, esa es mi experiencia. Se acabó que- Sevilla, se acabó la Macarena y se acabó todo. Transporté toda mi No devoción. obstante, yo no sé si Manolo algún día nos lo contará o no nos lo contará. Esa erudición que evidentemente nos consta y en los que estamos cerquita de él aprendemos a cada momento y nos enriquece. Combinada con esta efeméride que celebramos ahora, yo creo que bien merece unas letras, ¿no, Manolo? Sí, ya las tengo. Ya tenemos unas letras. Sí. O sea que posiblemente estos estudios, estos trabajos algún día puedan ver también enriquecer el patrimonio histórico en forma de un libro o en forma de una historia que se pueda contar para La historia se Málaga. está ya confeccionando y yo espero
que una vez que descansemos de esta vorágine en la que estamos ahora mismo inmersos, yo espero que pueda estar terminado antes de diciembre de este año en curso de 2015. Si no fuese así, serían los primeritos meses del 2016. Tú eres, además, como dices, eres hombre de Sevilla, pero eres hombre de historia. Sí. Que por fortuna, además, en los últimos años, si me apuras, en la última década, bueno, Málaga también está creciendo en ese aspecto, pero todavía tenemos mucho. un importante déficit todavía de estudio, de investigación, de alguien que nos lleve o nos acerque a lo que es nuestra raíz, nuestra historia. Y yo creo que en esa línea también tenemos que seguir navegando y creciendo, Manolo. Estoy en ello. He tenido un impasse de unos meses porque realmente estar en este equipo de trabajo bajo la batuta de Pepe Flores ha sido una gigantesca carga de trabajo que a ninguno nos pesa, normal, eso es... pero muchísimo trabajo y uno tiene cabeza para lo que tiene, ¿eh? Hablando de historia y a ustedes telespectadores que nos estáis siguiendo ya en la recta final, no quiero, porque esto luego se suele comentar en retransmisiones radiofónicas, incluso en televisiones. Hay un detalle que hoy creo que nuestros oyentes, o mejor dicho, telespectadores y oyentes al mismo tiempo, evidentemente, pueden conocer. 1865, primera salida procesional. No todo fue de color de rosa, ¿no? Ahí hubo algo... No. A ver, ya sé a qué te refieres. No estabas allí, ¿no? No, yo no. Lo ha estudiado, Augusto. Ni me lo han contado, pero sí lo he trabajado en Pues, profundidad. rapidito, porque nos quedan minutos y nos marchamos a la catedral. Pues muy fácil explicación. Aquel día se levantó un buen día y se estropeó a mitad de la procesión, no a mitad, más bien en el tercer tercio. Pero hay una historia que a mí me gustaría aclarar para deshacer el entuerto o desmontar el equívoco o en cualquier caso acabar con la invención. En muchas crónicas, ustedes habrán podido leer por muchos sitios, se dice que la Cofradía de la Misericordia fue ese año a la catedral, pero que debido a la muerte por agotamiento de dos de los portadores del trono de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, pues tuvo dispensa para no ir más a la catedral. Eso es falso de toda falsedad. Eso es un invento de un periodista malagueño muy reconocido en la segunda mitad del siglo XIX, que yo lo documento en 1890 y tanto, Pereda de la Igorri, que después que recoge esta leyenda que se ignora de dónde se saca, se la saca de la manga, porque después la recoge en la edición de Efemérides malagueña don Narciso Díaz de Escobar en 1917. En 1923 los cronistas cofrades ya lo recogen en la tercera saeta, perdón, en la segunda. La primera fue la del año 22, creo recordar. Y a partir de ahí, dale que te pego, con la histeria, se retro o autoalimenta una leyenda que no es cierto. Yo lo he documentado nada menos que en 5 periódicos y en 2 revistas contemporáneas de la época, donde nos cuentan toda la procesión desde que entra hasta que sale. Las crónicas de la catedral no dicen nada al respecto. ¿Pensáis que 5 periódicos no van a decir nada? Claro, que un Jueves Santo mueran 2 correonistas por el peso de un trono. Es absurdo. Fue falso, llovió, pero simplemente eso. Tantas leyendas de las que se nutre nuestra Semana Santa y que al mismo tiempo la enriquece, ¿no? Pero en este caso yo estoy especialmente interesado en aclararlo. Vamos a ir marchando. Agustín Soler, tú también con tareas ahora en la procesión. Tengo encomendado protocolo en la eso Santa Iglesia Catedral. Catedral. No es fácil, eso, bueno, sí que no es fácil, ¿no? Llevamos ya varias reuniones previas para que todo intente salir lo mejor posible. Y Manolo Molina también tareas... Yo me había pedido la vela. Y si Dios quiere, voy a poder cumplir mi deseo. Vendré, estaré con vosotros, participaré, ahí quería yo llegar. Daré pinceladitas con mi equipo de trabajo, que en este caso es mi equipo de amigos, colaboraré con 101 Televisión, que se lo merece, porque se está portando con nosotros de maravilla en este esfuerzo, porque también tiene sus vinculaciones. Nos hemos quedado sin tiempo, pero otro día las contaremos. 101 a través de Espectáculos Mundo lleva muchísimos años vinculado con la cofradía. Otro día o dentro de un ratito. Dentro de un ratito lo hablamos. Pero después la vela. A Manolo le vamos a dejar que vea la entrada de su Señor de la Misericordia en las naves catedralicias. Ustedes la van a ver con nosotros.
Allí estaremos Augusto Pansar y un servidor, y después no sé si Agustín tendrá tiempo por razones de protocolo, pero Manolo sí se va a acercar también a contarnos alguna cosa, que por cierto, no sé si se puede decir, pero creo que Juan Manuel Miñarro también va a estar en Málaga. ¿Puede ser? Efectivamente. Pues a ver Nos si lo ha podemos prometido tener que viene dentro de un rato para acompañarnos en la salida. En las pantallas de 101 A ver, Televisión, que nos cuente, a ver porque si ya lo que pillamos. hizo ese estudio perfecto, Sería sería todo un honor para nosotros y sería también, estoy seguro, para todos ustedes. Agustín Soler, gracias, enhorabuena por esa gran pintura. A mí algo me dice que te vamos a ver más veces por aquí. Cuando queráis sabéis que estoy a vuestra disposición. Manolo Molina, se nos quedan muchas cosas seguro, porque esto Como da siempre. para tanto, pero Dios mediante quizás podamos tener tiempo de ir desgranando poco a poco Seguro vivencias, no solo de la Cofradía de Misericordia, sino de muchas otras, todas las que conforman la Semana Santa de Málaga. De este mundo de fe y de este mundo de pasiones que tanto nos apasionan a todos. Claro que sí. Contad conmigo siempre que queráis. Augusto Pansar, nosotros en un ratito hacemos como los artistas, recogemos el bártulos, baúl, no el de la Piqué, porque ya ese no, pero recogemos rápido y nos marchamos. Lo que sí es cierto que aprovecho y felicito a todos los amigos de 101 Televisión por también ser parte en la historia. Se vive un día muy especial y nuestros telespectadores van a compartirlo con nosotros, y les felicito y les doy la enhorabuena por vivir un día histórico en lo que es el Día de la Misericordia. Y de todos ustedes, pues no toca despedirse, porque lo venimos viviendo desde hace ya un buen rato y lo vamos a seguir viviendo ahora tras esta tertulia, con esa redifusión del pregón de Adolfo Arjona en ese 150 aniversario de la primera salida procesional que se dio el 2 de junio en el Teatro Cervantes, y posteriormente volvemos en directo desde el interior de las naves catedralicias. Luego habrá lugar también para rememorar el Jueves Santo del 2015 en lo que fue el desfile procesional de la Cofradía de la Misericordia. Ese alto en el camino y seguimos aquí en 101 Televisión.